Hermanos, hoy continuamos viendo un panorama del Éxodo y específicamente veremos la salida de Israel de Egipto. Un breve recuento de lo que vimos en la clase anterior. Vimos cómo los hijos de Israel en Egipto, después de la muerte de Jacob, de José y sus hermanos, fructificaron, se multiplicaron y fueron fortalecidos en extremo, al punto de que dice Éxodo 1:7 que se llenó toda la tierra de ellos, toda esa tierra de Gosén, donde ellos fueron asentados. Lo cierto es que Faraón y los egipcios comenzaron a oprimirlos con el objetivo de disminuirlos y someterlos. Llegó el punto donde la nueva élite de poder en Egipto tuvo temor de cómo el pueblo de Israel se había multiplicado y se había fortalecido en medio de ellos. Y temiendo que viniera guerra contra ellos, se unieran a los enemigos, pues empezaron a someterlos con el objetivo de disminuirlos al punto de llegar Faraón a ordenar la muerte de todo varón al nacer, como se lee en Éxodo 1:22. Lo cierto es que Dios, habiendo oído el clamor de su pueblo y habiéndose acordado de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, como dice Éxodo 2:24, comenzó a obrar y empezó a manifestarse el poder de Dios en favor del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Ahora, cuando hablamos del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, ¿de qué pacto realmente estamos hablando? Realmente es un pacto unilateral, porque los pactos de Dios con el hombre es Dios haciendo una promesa y asegurando que Él cumpliría con lo que establece en ese pacto. Pero básicamente era de hacer de Abraham una nación grande, bendecirlo y bendecir en él a todas las familias de la tierra. Eso es lo que nosotros encontramos ahí en Génesis 12, 2 y 3. Ahí vemos la primera expresión o manifestación de ese pacto, de esa promesa que Dios le hace a Abraham, de sacar a la descendencia de Abraham de la esclavitud en Egipto, porque en Génesis 15, 13 y 14 Dios se lo dice: tu descendencia va a ser esclava en un país ajeno durante 400 años, pero yo te prometo que yo sacaré a esa nación de la esclavitud y de bendecir en la simiente de Abraham a todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que nosotros leemos en Génesis 22, 16 al 18. Y es nuestra primera diapositiva. Fíjense, hermanos, la promesa que hace Dios. Y sobre este particular, después viene el apóstol Pablo a decirnos que esa simiente de la que habló Dios y le prometió Dios a Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. El relato de donde está este pasaje es cuando Abraham va a sacrificar a su unigénito hijo, a su único hijo, Isaac. Y Dios provee el cordero para el sacrificio, y entonces ahí Dios le ratifica la promesa y le dice: en ti voy a bendecir a todas las familias o naciones de la tierra, en tu simiente. Y después nosotros vemos cómo esa simiente es Cristo. Y esta misma promesa del pacto de Dios la vemos después en Génesis 26, cómo Dios le hace esa promesa a Isaac, y en Génesis 28:14 se la hace a Jacob. Es por eso que se habla de la promesa que Dios le hace a los patriarcas. Y acordándose de todo esto, Dios levantó a Moisés como libertador de Israel,
le reveló el nombre por el que su pueblo debía conocerlo y recordarlo para siempre. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso lo vimos ahí en Éxodo 3:15. Y cómo por medio de Moisés y usando a Moisés como instrumento envió las 10 plagas contra Egipto, mediante las cuales Dios demostró tanto a los egipcios como a los propios israelitas su preeminencia, su soberanía y poder contra los falsos dioses egipcios. Y fue la respuesta contundente, fueron estas plagas la respuesta contundente de Dios a la pregunta que Faraón le hizo a Moisés cuando Moisés se presentó delante de Faraón a pedirle y a decirle que dejara salir a su pueblo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? En total arrogancia, Faraón diciendo, si yo soy el Dios encarnado y soy el rey más poderoso que probablemente existía en ese momento sobre la tierra, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Y en ese sentido, vimos cómo cada plaga iba dirigida contra alguna deidad egipcia, la cual era derrotada y de esta forma quedaba demostrado su incapacidad contra el poder del Dios verdadero. Dios estaba demostrando ahí que el único y verdadero Dios era Él mismo y que todo lo otro en lo que ellos habían puesto su confianza no eran otra cosa que ídolos inservibles. Así vimos cómo el Nilo, considerado sagrado para los egipcios, sinónimo de fertilidad y vida, era convertido en sangre y fuente de muerte. Fue lo primero que vimos. Cómo Ra, el dios Sol, quedaba vencido por las tinieblas que Jehová trajo sobre la tierra. Y cómo el primogénito de Faraón, supuestamente Dios encarnado, moría igualmente con el resto de los primogénitos de Egipto. Y todo esto, hermanos, nos permitió concluir en la clase pasada que Dios es enteramente confiable. Ahí tenemos a ese Dios confiable, inmutable, todopoderoso, acordándose del pacto que le había dado a Abraham y llevando a cabo la obra maravillosa de sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y vimos que Dios es enteramente confiable porque es fiel a los pactos de su promesa, porque es inmutable y porque tiene verdaderamente el poder para hacer todo lo que ha determinado hacer. Ahora, hoy continuaremos viendo panorámicamente el libro de Éxodo, pero nos es necesario ver con un poco más de detalles lo relacionado con la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Vamos a hacer un paréntesis, nos vamos a detener un poco en este punto. En tanto que de esta forma quedó instituida la Pascua, evento trascendental en el libro de Éxodos, tanto porque constituyó el punto clímax de la liberación de Israel y marcó el inicio de su vida como nación, como por constituir un tipo de la muerte vicaria de Cristo, nuestro Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en este sentido vamos a seguir el siguiente orden que nos sirve como bosquejo para la clase. Vamos a estar viendo, en primer lugar, la Pascua. Vamos a hablar un poco acerca de la Pascua. Después estaremos viendo la salida de Egipto y el pánico que tuvieron los egipcios cuando se vieron encerrados entre el desierto y el mar. Vamos a ver específicamente el cruce del Mar Rojo y cómo el pueblo se regocijó ante la maravilla que hizo Dios. El viaje al Sinaí y la dura cerviz del pueblo entrando en rencilla y contienda con Dios, y la reunión con Jetro y la enseñanza. Una vez más, hago hincapié de que se trata de un estudio panorámico del libro de Éxodo,
No vamos a entrar en cada detalle de cada versículo, aunque sí nos vamos a detener un poco ahora a analizar lo de la Pascua. Y damos crédito al libro que estamos utilizando, que nos ha servido de base para el bosquejo y muchas de las cosas que estamos viendo hoy, Síntesis del Antiguo Testamento, de Arturo Pérez Peña. Además, la Biblia de Estudio MacArthur, el comentario Bruce y un libro titulado Panorama del Antiguo Testamento de un colectivo de autores que también nos ha sido útil. Lo primero que debemos ver con respecto a la Pascua es este término, Pascua. Y básicamente lo que significa es pasar de largo o pasar sobre. Y puede significar perdonar o tener compasión. Si nosotros vemos lo que sucedió específicamente con la Pascua, como el ángel de Jehová pasa por sobre la tierra de Egipto y le da muerte a todos los primogénitos, y sin embargo no lo hace con el pueblo de Israel. En cada casa estaba la marca de la sangre del cordero sacrificado en los postes y en el dintel. Podemos entender el significado de esta palabra, que es pasar de largo, que es pasar sobre, y que puede significar también perdonar o tener compasión. Los detalles de lo que debían hacer los israelitas se empieza a contar ahí en el libro de Éxodo a partir del capítulo 12, del 1 al 10. Por ejemplo, tomar un cordero por familia sin defecto, macho, de 1 año. Podía tomarse de las ovejas o de las cabras, inmolarlo, es decir, sacrificarlo entre las 2 tardes del día 14 del primer mes, porque el día en que se instituyó o en el mes que se instituyó la Pascua iba a comenzar a ser el primer mes para el pueblo de Israel, y el día 10º debían separar un cordero, sea del rebaño de corderos o de las cabras, y el día 14 debía ser inmolado. Ese cordero debía ser macho sin defecto de 1 año. Esta forma de sacrificio del cordero generalmente era degollándolo literalmente, y la sangre iba a ser puesta en un lebrillo para después aplicarla a los postes y a los dinteles de la casa. Debía aplicarse la sangre en los postes y en el dintel de las casas donde habrían de comerlo. Y ahí pudiéramos hacernos la pregunta, bueno, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué toda esta ceremonia? Bueno, básicamente Dios lo ordenó como una forma de aplicar la fe o de probar la fe de ese pueblo, de esa nación incipiente. Si algún hebreo no lo hacía, sufriría las consecuencias de que su primogénito muriese. Y esto muestra que la salvación desde un inicio, Dios la concibió por fe y no por ser de sangre hebrea. Cuando nosotros vemos las plagas, en muchas de ellas, Dios siempre libró a su pueblo de que la plaga los alcanzara, como por ejemplo la plaga de las tinieblas y muchas de las otras. Sin embargo, en la muerte de los primogénitos no estaba incluido el pueblo de Israel. Es decir, si ellos no hubiesen cumplido con los requerimientos que Dios les había dado, sus primogénitos también hubiesen muerto. Y ahí hay una significación extraordinaria, hermanos, de lo que significa la salvación nuestra. Porque la salvación de Dios es enteramente por fe. La causa instrumental es la fe. Y no obras ni por pertenecer a una familia determinada, ni por ser de un linaje determinado. Y eso quedó claramente establecido ahí desde esta primera Pascua. Estaba determinado también comer la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, no crudo ni cocido en agua. Debían comerlo vestidos como viajeros y no debían dejar nada para el día siguiente. Miremos cómo lo dice Éxodo 12, 11 y 13. Es este pasaje que tenemos aquí. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano.
y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, que Dios literalmente mató al príncipe heredero para enjuiciar a Faraón. ¿Recuerdan la pregunta que Faraón hizo al inicio? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ¿y quién es él para que yo deje salir a su pueblo? Bueno, todas las plagas y esta específicamente, como colofón, le mostraron a Faraón que Jehová es el verdadero Dios. Trajo también juicio sobre toda la nación de Israel. No había sido eso lo que Dios le había prometido a Abraham. Miren lo que dice Éxodo 12, 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. También el cumplimiento, ahí vimos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, pero también el cumplimiento de la promesa de Dios a los patriarcas. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tú y tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora ven en este pasaje la grandeza de nuestro Dios. No hay nada que escape de la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él lo ha decretado todo, lo ha determinado, y todo lo que quiso ha hecho y hará. Dios determinó en su trato con ese Israel étnico nacional que serían esclavos y lo fueron, que los libraría y los libró. Es la promesa. Por eso nosotros concluíamos la clase pasada hablando de la confiabilidad de Dios, precisamente por ser inmutable, por ser todopoderoso, porque cumple con sus promesas. Ahora bien, ¿qué vemos nosotros en la Pascua? En todo ese evento que ocurrió vísperas de la salida de Israel de Egipto. ¿Cuál es la tipología que tenemos nosotros en la Pascua? Bueno, es un símbolo profético de la muerte sacrificial de Cristo. Esa sangre que se menciona en los postes, en el dintel, que hacía que el ángel pasara y que no obrara la muerte de los primogénitos dentro de esa casa, apunta directamente a la muerte sacrificial de Cristo. Cuando nosotros decimos que somos limpiados o que somos salvados por la sangre de Cristo, estamos diciendo que fue la muerte sacrificial de Cristo porque la vida estaba en la sangre y porque Cristo efectivamente murió por todo el que se arrepiente y cree. Fue una muerte vicaria y de la redención que Él obró por nosotros como nuestro Cordero. Toda esta Pascua celebrada es una sombra de ese sacrificio mayor de Cristo. Y es por eso que Pablo, movido por el Espíritu Santo, declaró en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Miren lo que dicen estos autores de los que yo le hablé del libro Panorama del Antiguo Testamento, Sanford, Horvath y Bush.
Dice, sobre la significación de la Pascua para nosotros, los cristianos. Ahí está en esta diapositiva. La última cena que Jesús celebró con sus discípulos en el aposento alto, indudablemente se basó en el modelo de la cena de la Pascua, sino en la Pascua misma. A partir de ese acontecimiento, la Pascua se transformó dentro de la creencia cristiana en la cena del Señor, con un fuerte énfasis en la conmemoración de la persona y la muerte de Jesús, el Mesías, en quien todo aquello que la Pascua y el antiguo pacto anticiparon alcanza pleno cumplimiento. Amén. Y tenemos la carta a los hebreos, como el autor declara magistralmente esta realidad, esta verdad acerca de Cristo como nuestra Pascua. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó de una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua. Lo que significó para el Israel nacional, aquel Israel que estaba allí esclavo en Egipto, su liberación por medio de la Pascua, de la celebración de la Pascua de Dios, Cristo lo es para nosotros, hermanos. Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos en tinieblas y hemos sido liberados y llevados, trasladados de esa oscuridad a la luz admirable de Cristo Jesús. Y todo fue posible por la vida de Cristo, su vida perfecta en cumplimiento de todos los mandamientos de Dios y su muerte sacrificial en la cruz. El derramamiento de su sangre es lo que nos permite a nosotros ahora estar en Él y estar en luz y haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Bien, pasemos a ver ahora el segundo punto de nuestra clase, que es la salida de Egipto y el pánico del pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12, a partir del verso 37 hasta el capítulo 14 de Éxodo. Finalmente Faraón accede a que Israel salga. Ustedes cuando leen Éxodo y leen específicamente las plagas van a ver cómo en cada momento Faraón endurece su corazón. Y explicábamos en la clase pasada que incluso cuando aparece la expresión de que Dios endureció el corazón de Faraón, hacíamos hincapié en que Dios no tiene participación en el pecado. Y no es que Dios de forma maliciosa estaba endureciendo el corazón de Faraón para que Faraón hiciera lo que no quisiera, sino que veíamos que en última instancia Dios lo que hace es retirar su gracia y toda la maldad que hay en nuestros corazones, hermanos, sale a flote. Y Faraón es responsable de que cada vez endurecía su corazón, al punto de que Dios llevó a cabo la muerte de los primogénitos. Y cuando llegaron a ese punto, bueno, Faraón accedió a las demandas de Dios. Y aún los egipcios, los israelitas, cuando salen de Egipto, despojaron a los egipcios de sus riquezas. Salieron como 600,000 hombres, sin contar a los niños, y una gran multitud de toda clase de gente. Miren cómo lo dice Éxodo 12, 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. Muy bien. Ahora, lo interesante de todo eso es que Dios no los sacó por el camino más corto y fácil hacia Canaán. Ahora cuando veamos el mapa vamos a ver específicamente esto. Sino que hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo.
Éxodo 13, 17 y 18 lo dice así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Ahora, ¿por qué razón haría Dios esto? ¿Por qué hizo esto? Y hay algunas razones que nosotros podemos aducir. En primer lugar, porque Dios estaba protegiendo al pueblo. Ellos no estaban preparados para la guerra, necesitaban organizarse militarmente. ¿Y qué pasaba? Que el camino más corto hacia Canaán implicaba pasar por la tierra de los filisteos, que evidentemente le iban a hacer guerra al pueblo de Israel. Y ahí nosotros podemos pensar y recordar lo que la Biblia nos enseña. Los pensamientos de Dios siempre son más elevados que los nuestros. Nosotros podemos tener una idea de cómo hacer las cosas y Dios tiene otra. Y su voluntad es perfecta, perdón, agradable y buena. Y Dios estaba protegiendo a ese pueblo. Dios sabía que no podía darse el lujo de enviar directamente a los israelitas por el camino más corto, quizás las rutas económicas de ese tiempo, por donde mismo la familia de José y aquellas 70 personas llegaron a Egipto, sino que debía hacer todo un recorrido con ellos. Y eso también es lo que Dios hace con nosotros desde el punto de vista espiritual, hermano. Ustedes se han puesto a pensar que una vez que Dios nos regenera, nos da nueva vida, nosotros nos arrepentimos y creemos, y Él nos hace suyo y nos sella con su Espíritu Santo, ¿por qué razón Él no nos lleva directamente con Él? ¿Por qué nos deja en este mundo? Bueno, hay una razón fundamental. Él está formando en nosotros el carácter de Cristo. Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Cristo, y lo que Él ha determinado y ha decidido para eso es dejarnos en este mundo caído por el pecado y es ponernos en la comunión de un grupo local de pecadores redimidos, donde debemos amarnos los unos a los otros. Y ahí Él está formando y va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y hay todo un recorrido. Por eso es que una y otra vez se habla en la Biblia del peregrinaje del cristiano. Son pocos los que, teniendo una fe genuina en Cristo y un arrepentimiento genuino, parten directamente a la presencia de Dios. Generalmente lo que ocurre es que hay todo un camino que recorrer. Y eso es lo que nosotros vemos aquí con el pueblo de Israel. Ellos necesitaban protección física y ese Dios misericordioso, todopoderoso, se las estaba dando, haciendo que en vez de ir directamente a Canaán empezaran a bajar. Y ahí empieza todo el trato de Dios con ese pueblo ya como una nación. En segundo lugar, porque Dios había previsto que fuera así. ¿Recuerdan lo que dijimos de que Dios lo ha decretado todo y lo ha determinado todo? Miren lo que dice Éxodo 3:12. Es cuando Moisés está delante de la zarza ardiendo y Dios le declara, dice, ve porque yo estaré contigo. Ve a Faraón, preséntate ahí. No me pongas más objeciones. No entiendo de objeciones. Tú fuiste la persona escogida para esto y vas a ir. Yo voy a estar contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? En el monte Horeb, en Sinaí. Y es por eso que Dios no los lleva directo a Canaán, sino que los baja al monte Sinaí por el camino que bordea el mar Rojo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, hermanos, ¿por qué razón Dios hizo esto? Es para que ellos aprendieran a depender
de Dios. No hay algo que le pueda hacer más daño a una persona, y eso lo entendemos nosotros después que somos cristianos, y Dios nos da ahí directamente en el orgullo, es a pretender ser autosuficiente y a creer que uno mismo lo puede resolver todo. Y yo no sé la experiencia de ustedes, pero por lo menos la mía, antes de que Él me llevara a los pies de Cristo, era que yo me creía autosuficiente para hacer cualquier cosa. Y Dios nos enseña en nuestro peregrinar diario con Él que nosotros tenemos que depender de Él. Y eso mismo le estaba enseñando allí a este pueblo. Y tal es así que aunque la presencia de Dios estaba con ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, eso se lee ahí en Éxodo 13, 21, los israelitas entraron en pánico cuando se vieron encerrados en un callejón sin salida entre el mar y el desierto. Dios los saca con brazo poderoso de Egipto. Ellos vieron las plagas, vieron la muerte de los primogénitos, salieron de Egipto. Ellos estaban viendo la manifestación poderosa de Dios. Y unas pocas horas después, quizás 1 o 2 días, están encerrados entre el desierto y el mar. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? Bueno, entraron en pánico. Como dijeron, ¿para qué nos sacaron de Egipto? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto donde pudiéramos morir y fuésemos enterrados? ¿Cómo nos traen aquí a este desierto a morir? Y lo cierto es, hermanos, que todo eso lo preparó Dios para mostrar una vez más su poder y cerrar de forma definitiva su juicio contra Faraón y los egipcios. Porque lo que sucede es, y aquí ya estamos entrando en el otro acápite de la clase, que es el cruce del Mar Rojo, lo que sucede es que Dios hace pasar a su pueblo por el mar, abriendo sus aguas en 2 paredes de agua y pasando por en seco. Y cuando los egipcios lo siguen, fueron enteramente destruidos en ese momento. Las aguas regresaron sobre ellos y fueron destruidos y fueron ahogados allí en el desierto. Y esa fue la culminación del juicio de Dios contra el pueblo egipcio. Fíjense que después de todo lo que habían vivido los egipcios y había experimentado el faraón, hasta con la muerte de su hijo primogénito, aún después de esto, Faraón sigue endureciendo su corazón y dice, ¿cómo es posible que hayamos dejado ir a los israelitas que nos servían? Y entonces van contra ellos con todo su ejército, con lo más escogido, lo más exquisito de su ejército. Y este es el punto que usa Dios para culminar y cerrar su juicio contra esa nación, porque así Él lo había determinado y se lo había prometido a los patriarcas. Ahora, con respecto al cruce del Mar Rojo, no se conoce el lugar exacto por donde el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Nosotros tenemos el relato bíblico y nosotros estamos llamados a vivir por fe. Y nosotros por fe sabemos y afirmamos que ciertamente Dios abrió el Mar Rojo, usando una vez más a Moisés como instrumento con la vara que le había dado. Pero desde el punto de vista histórico no se puede determinar el lugar exacto por donde el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. Algunos comentaristas aseguran que el Mar Rojo se extendía desde Suez entrando por tierra y formando varios mares o lagos. Y dentro de ellos los llamados lagos amargos, de ellos existe uno llamado lago Sirbonis, que es donde se cree que el pueblo cruzó desde Egipto hasta la península de Sinaí. Ahora, lo más importante, aquí tenemos el mapa.
Lo más importante es que el relato bíblico nos asegura que la manifestación del poder de Dios hizo que las aguas se abrieran para que su pueblo pasara y escapara de Faraón, y de la misma manera que se cerraran y ahogaran al ejército egipcio. Eso es lo que debe quedar en nuestras mentes, eso es lo que debe quedar claro en nosotros. Más allá que se determine o no el lugar por donde pudo haber pasado. Déjenme mostrarles algo. No sé si el puntero este... Ajá. Fíjense, el pueblo de Egipto estaba en esta región. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba aquí en esta región de Egipto. Este es Gosén. Y de Ramasés, ellos salen de Egipto, y este es el lago Sirbionis. Los comentaristas dicen que este mar Rojo normalmente entraba en tierra, parece cuando había marea alta, y se hacían unos grandes lagos en esta zona. Aquí está el llamado lago Amargo, o lago Sirbionis, y se piensa que por ahí fue por donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Nosotros damos por sentado la realidad y la verdad del relato bíblico en cuanto a que se abrieron las aguas y que ellos pasaron y que después ahogaron a los egipcios. Ahora, fíjense que si esto que está aquí es el mar Mediterráneo y Canaán está en esta región, la forma más rápida para llegar a Canaán hubiese sido que ellos saliendo de aquí hubiesen bordeado el mar Mediterráneo hasta llegar a Canaán. Pero como les decía, los filisteos estaban en esta zona, les iban a hacer guerra y probablemente los iban a aniquilar, y el pueblo se iba a desanimar y probablemente regresarían a Egipto. Y Dios lo que hace es comenzar todo este recorrido que ustedes ven aquí. Aquí está el monte Sinaí, monte Horeb, que fue donde Dios se le manifestó a Moisés. Ellos entonces bajarían por toda esta zona hasta llegar aquí, y después subirían, eso lo vamos a ver en las clases posteriores, hasta llegar a Cades Barnea. Por aquí arriba está el monte Nebo, que fue desde donde Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida y él no pudo entrar. Como todos sabemos, y después lo veremos en las clases posteriores, el pueblo estuvo vagando entre este desierto de Paraán, el desierto de Sucot, el desierto de Sin, en toda esta región de Cades Barnea durante 40 años por la dureza de su corazón, por no obedecer a Dios. Pero básicamente este es el recorrido. En estos momentos de nuestra clase, nosotros estamos aquí, el pueblo cruzando el lago Sirbionis, que forma parte del Mar Rojo, y dirigiéndose a Mara. Ahora, después del cruce del Mar Rojo, de esa manifestación de poder maravillosa de Dios, el pueblo empieza a exaltar a Dios. Y es lo que vemos ahí en Éxodo 15, del 11 al 13. Vamos a ver esta porción, cómo dice. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Hermanos, este es un canto bello. Moisés con el pueblo, con María, su hermana, que la palabra la presenta ahí como una profetisa, hacen esta manifestación de alabanza a Dios, que resume muy bien, por eso pusimos este pasaje, que resume muy bien la obra maravillosa que Dios hizo, cómo los sacó a ellos, los libró de un peligro extremo y eliminó a sus enemigos. Y el pueblo estaba eufórico, el pueblo estaba alegre, contento por lo que había
sucedido. Pero esa euforia y esa confianza en Dios duró poco tiempo. Y ya aquí entramos en lo que tiene que ver con el viaje al Sinaí y la rencilla del pueblo para con Dios. Luego del cruce del mar, camino de 3 días en el desierto de Sur sin encontrar agua, llegaron al lugar que nombraron Mara, porque las aguas eran amargas. Y el pueblo se quejó contra Dios. Volvemos un momento aquí al mapa. Ellos salen de aquí, camino de 3 días por el desierto de Sur, llegan a Mara. Estaban exhaustos, no habían encontrado agua. Y toda la euforia que habían vivido de reconocer lo que Dios había hecho cruzándolos el mar y ver lo que les hizo a los egipcios, se les fue para los pies. ¿Acaso no nos pasa también eso a nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros estamos en este nivel espiritualmente porque Dios ha obrado maravillas en nuestras vidas, nos ha facilitado ciertas cosas, pero nada más que llega la prueba, todo eso se desvanece? Y eso era lo que estaba viviendo ese pueblo. Llegan ahí a Mara, están exhaustos, no tienen agua, y cuando van a tomar el agua de ese lugar es un agua amarga. Y se quejan contra Dios. Decimos que se queja contra Dios porque aunque la queja fue contra Moisés, ahí tenemos este pasaje, realmente Dios estaba representando, Moisés estaba representando a Dios. La queja real era contra Dios. Hermano, si puedes leer ese pasaje. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí se les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Una vez más, una manifestación de poder de Dios. Ahora, esta queja constante del pueblo contra Dios es lo que caracteriza las siguientes jornadas en el desierto. Eso es lo que vamos a ver una y otra vez. Y a pesar de esto se ve la provisión misericordiosa de Dios en favor de un pueblo rebelde y de dura cerviz. Vamos a ver la queja constante del pueblo, vamos a ver las manifestaciones de misericordia de Dios a pesar de ese pueblo. Así vemos a Dios proveyéndoles posteriormente del maná, con lo cual Dios les enseña a depender de Él y sin preocuparse por el día de mañana. Cuando seguimos leyendo Éxodo en estos capítulos, vemos que después que Dios continúan ellos bajando por el Sinaí, los saca de Mara, empiezan a murmurar y a quejarse porque entonces tenían hambre y empiezan a acordarse de las comidas de Egipto. Y ya lo fundamental que había ocurrido en ellos, que era la liberación, la redención que Dios había obrado en ellos, se les olvidó. Nuevamente empiezan a añorar lo que tenían. Y Dios, con las provisiones que le va dando del maná, del agua, les enseña a depender de Él y a vivir el día a día. Porque el maná salía ese rocío por la mañana, ellos recogían lo que debían comer para ese día, lo que les bastare para ese día. El día antes del día de reposo recogían una doble porción. Pero cuando recogían más, ¿qué le sucedía al maná? Se agusanaba, se echaba a perder. Hermanos, yo estoy seguro que si ahora mismo vamos a nuestras casas y revisamos nuestros closets y vemos todo lo que nosotros tenemos ahí para vestirnos, para comer, ciertamente nosotros debemos llamarnos a un autoexamen y decir, nosotros realmente estamos confiando en Dios. Cuando Cristo dice que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. ¿Aplicamos nosotros realmente eso a nuestras vidas?
o nosotros lo que estamos es acumulando maná por si falta para el día de mañana. Y no es que nosotros estemos en contra de ser previsores, pero nuestra vida como cristianos debe ser una vida basada en la fe y debemos confiar y depender más de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La provisión del agua de la roca en Horeb. Miremos el relato de esta última provisión en Éxodo 17:6. Yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Lo cierto es que tanto el maná como la roca y su agua sustentadora apuntan directamente a Cristo. Qué bueno es nosotros de este lado de la cruz, que tenemos toda la revelación de Dios en las Escrituras, poder mirar al Antiguo Testamento, y esto es lo que nosotros buscamos con estas clases, y descubrir allí a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos revelación suficiente y podemos ejercer discernimiento suficiente para esto. Y esto nos regocija. Tanto en la Pascua, como en el maná, como en la provisión de agua y la roca en Horeb, estamos viendo allí a nuestro Señor. Y fíjense cómo el texto aquí dice algo interesante. Ahí estaría, dice, he aquí que yo estaré delante de ti. Ahí estaría Dios con Moisés sobre la peña, y dice, y golpearás la peña. ¿Acaso no fue eso lo que Dios mismo hizo con su Hijo para que su justicia fuera satisfecha, para que su ira fuera propiciada, para ganar a favor de su pueblo, que somos nosotros, la salvación? No fue golpear a la peña, que es Cristo, de la cual saldrían las aguas que saciarían la sed de un pueblo sediento. ¿Y por qué nosotros le adjudicamos esto a Cristo? ¿Por qué decimos que podemos ver ahí a Cristo? El mismo Señor lo dijo. Juan 6:35 dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús había acabado de hacer el milagro de multiplicar panes y peces y de alimentar multitudes. Y las multitudes lo empezaron a seguir por esto. Y Cristo los empieza a confrontar con el pecado. Y ellos le dijeron, y cuando yo digo ellos, hermano, pongámonos nosotros allí. No pensemos que nosotros hubiésemos hecho algo diferente. Pongámonos allí. No, danos alguna señal para creer en ti. Nuestro padre, Moisés, nos envió el maná del cielo. Y ahí Cristo, que una y otra vez está corrigiendo las malas interpretaciones de los fariseos y de los escribas y dándole el sentido real a su palabra, les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron y perecieron allí en el desierto. Pero el que me come a mí, el que se alimenta de mí, nunca morirá. Y ese es nuestro bendito Salvador, hermanos. Alimentémonos de ese pan de vida. Y en Juan 4:14, hablando con la mujer samaritana, allí la mujer se creía que tenía el control de aquella situación. Ella era la que tenía el balde para sacar el agua. Y Cristo le dice, si tú realmente me conocieras, me pedirías a mí agua. Y entonces dice ahí en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, porque Cristo le dice, puedes sacar el agua y podemos beber de esa agua y volveremos a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa es Cristo mismo, hermanos. Esa fuente de agua viva que cuando estamos unidos a Él por la fe, nosotros no tendremos sed
jamás. Y el mismo Señor muestra que tanto el maná que se le dio al pueblo de Israel en el desierto, como el agua y aquella roca en Horeb, no eran otra cosa, y la Pascua misma no eran otra cosa que sombras de Él mismo y de la obra maravillosa que Él vendría a hacer. Por último, veremos la reunión con Jetro. Aquí estamos avanzando, fíjense, desde Éxodo 12:37 hasta el capítulo 18 de Éxodo. ¿Cuál es la invitación nuestra? Que después en la casa ustedes lean Éxodo, lean todo esto, para que entonces todo esto que hemos dicho aquí les aproveche mejor. La reunión con Jetro y su enseñanza. Lo primero a señalar aquí es que Jetro, a diferencia de los propios israelitas, no tardó en reconocer la grandeza de Jehová por encima de los que se hacen o se hacían llamar dioses. Jetro era el suegro de Moisés, y va a visitar a Moisés, lleva a Séfora con los 2 hijos de Moisés, y cuando Moisés le cuenta las maravillas que Dios había hecho con ese pueblo que ahora estaba en el desierto, Jetro no pudo menos que adorar a Dios y reconocerlo como el único Dios. Ahora, ¿quién era Jetro en Madián? Bueno, era un sacerdote de Madián. Quiere decir que Jetro era un pagano que creía en dioses falsos. Y sin embargo, cuando se enfrentó al testimonio de Moisés contándole todas esas cosas, no pudo menos que reconocer que el único y verdadero Dios era Jehová. Sin embargo, el pueblo, habiendo sido testigo presencial de las maravillas que Dios había hecho, no habían llegado a ese convencimiento, porque seguían una y otra vez quejándose contra Dios. Miren lo que dice Éxodo 18, 10 y 11. Bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Amén. En segundo lugar, Jetro aconsejó sabiamente a Moisés. Y aquí la mayoría de los comentaristas, cuando leemos de esto, hablan de que aquí vemos quizás el primer relato de lo que es una delegación desde el punto de vista administrativo, de cómo aprender a delegar funciones y todas esas cosas. Pero para mí lo más importante no es eso, hermano. Para mí lo más importante es que ahí vemos a Jetro poniendo a Dios por delante en su consejo y a Moisés siendo lo suficientemente humilde para atender el consejo de Jetro. Por eso es que yo me inclino a pensar de que Jetro allí probablemente tuvo una experiencia de conversión en el Dios verdadero. Porque cuando él le aconseja a Moisés que delegara las funciones en jueces que después fueron establecidos ahí en Israel, él lo está haciendo sobre la base de que Moisés hiciera lo que Dios decía, no lo que él le decía. Y Moisés fue lo suficientemente sabio para atender el consejo de Jetro. ¿Y qué aprendemos nosotros con esto? Bueno, sí, aprendemos que tenemos que aprender a delegar funciones en nuestro trabajo, en el trabajo en la iglesia, pero sobre todas las cosas, a confiar en Dios y atender el consejo sabio que nos den de parte de Dios. Porque muchas veces somos dados a creer que nos la sabemos toda y a no atender el consejo de los demás. Estamos en un grupo, en una congregación de pecadores redimidos porque nos necesitamos unos a otros. Y un buen consejo y un consejo sabio que venga de parte de Dios puede venir de parte de cualquiera de ustedes. Escuchemos, hermanos. Es por eso que la palabra nos anima a ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Miren lo que dice el texto. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Fíjense cómo Jetro le dice, si esto hicieres, es decir, todo lo que Jetro le dijo, empieza a delegar funciones, y Dios te lo mandare. No es, mira Moisés, ahora tú vas a hacer lo que yo digo,
porque yo tengo experiencia en esto. Escúchame a mí. No, Jetro le está diciendo, si esto hicieres y Dios te lo mandare, entonces las cosas irán bien. Y Moisés oyó la voz de su suegro e hizo tal como Jetro le había indicado. Bien, ya estamos en tiempo de terminar y vamos a ver ahora específicamente las conclusiones. ¿Qué podemos concluir nosotros en esta clase? Bueno, en primer lugar, que la Pascua tuvo como objetivo probar la fe de los israelitas, pues de no cumplir con los requerimientos de su celebración, sufrirían las mismas consecuencias de los egipcios. ¿Ven el punto ahí, hermanos? Dios no le está diciendo al pueblo de Israel en ningún momento, ustedes son diferentes a los egipcios. Como nos está diciendo a nosotros, ustedes no son diferentes a los que están allá afuera sin mí. Son exactamente lo mismo. Pero por el puro afecto de mi voluntad y por mi misericordia, yo voy a hacer algo en favor de ustedes que va a marcar la diferencia. ¿Ven el punto ahí? Sufrirían las mismas consecuencias de los egipcios, la muerte de sus primogénitos. Esto apunta directamente a la salvación solo por la fe. No porque soy de un linaje determinado. Es por eso que Pablo dice en el Nuevo Testamento que los verdaderos hijos de Abraham somos quienes, los que por fe hemos abrazado a Cristo. En segundo lugar, la Pascua fue solo una sombra o símbolo profético de la muerte sacrificial de Cristo Jesús y de la redención que Él ha obrado por sus escogidos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, la queja constante de Israel contra Dios y su incredulidad caracterizaron sus jornadas en el desierto. ¿Qué es lo que caracteriza tu jornada en este desierto de la vida, en este caminar diario con Dios, en tu peregrinar? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿La queja? ¿O realmente tú le estás dando gracias a Dios todos los días por su provisión, por su amor, por su misericordia? La palabra nos enseña que tengamos contentamiento en todo. No nos podemos llevar nada cuando muramos. Por lo tanto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y yo estoy seguro que todos aquí tenemos más que suficiente en sustento y abrigo. Por lo tanto, démosle gracias a Dios todos los días, hermanos. Deleitémonos en Él. Sin embargo, Dios siempre mostró su misericordia proveyéndoles de todo lo que necesitaban. Él es un Dios misericordioso. Es por eso que Cristo dice, mira, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas de las que Él sabe que tú tendrás necesidad, Él las va a suplir. Pero hay un orden de prioridades que Él establece en su palabra, es buscarlo a Él primero. Y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Y tanto el maná como la roca de Oreb con su agua apuntan a Cristo Jesús como el verdadero pan del cielo y el agua que salta para vida eterna. Comamos de ese pan y bebamos de esa agua. Hermanos, no hay tiempo para más. Son las 11, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de hacer este recorrido por el libro de Éxodo, por ver tus maravillas y tu misericordia manifestarse con el pueblo de Israel nacional, sacándolo de Egipto con brazo poderoso, celebrando la Pascua, dándoles el alimento necesario, dándoles el agua que necesitaban para subsistir y mostrándonos a Cristo, Padre, en cada una de estas cosas. Gracias por darnos discernimiento espiritual, por darnos tu revelación en tu palabra para poder mirar hacia atrás y ver a nuestro Señor y apreciarlo más.
Oh Padre, haz que aumente nuestro amor por nuestro bendito Salvador Jesucristo. Por Él te oramos y pedimos estas cosas. Amén.